Les comentábamos hace un ratito nada más que el MIDES ha lanzado recientemente, eso fue específicamente la semana pasada, la guía de crianza de Uruguay Crece Contigo. Vamos a ver cuáles son los objetivos. Estamos saludando y recibiendo presencial a la Directora Nacional de Desarrollo Social, a Cecilia Sena. Gracias por acompañarnos, Cecilia, esta mañana. Buenos días para ustedes, buenos días para todos. Gracias por recibirme. Mira, hay unas cifras acá que me gustaría comentar que tienen que ver con la situación de la niñez en el Uruguay. 1 de cada 5 niños de entre 0 y 3 años se encuentra en situación de pobreza monetaria. El 60% en ese rango etario nace y vive en hogares ubicados en los 2 quintiles inferiores de la distribución del ingreso, con problemas de alimentación, vivienda, educación y otras necesidades básicas insatisfechas, y el 35% de los menores de entre 0 y 3 pertenecientes al primer quintil de ingresos no concurren a un centro educativo. Realmente son cifras acalambrantes estas, Cecilia, y nos imaginamos que los objetivos de la guía van a atacar esos aspectos vulnerables, teniendo en cuenta el contexto de esos 50 millones de dólares que llegan del presupuesto para la primera infancia. La guía es un complemento al acompañamiento que ya se hace con familias vulnerables desde el Ministerio de Desarrollo, pero lo que busca esa guía de crianza es universalizar determinadas temáticas que se trabajan con las poblaciones más vulnerables. Tú bien lo mencionabas, la primera infancia es hoy una de las franjas etarias con mayor índice de pobreza. Podemos decir que tenemos a la pobreza con cara de niño y con cara de mujer, eso es así. Nosotros ese desafío y esa responsabilidad de tener que responder a esta problemática lo tenemos claro como gobierno. De hecho, la guía acompaña parte de lo que son las medidas de gobierno. Esta guía, si bien contempla las temáticas vinculadas a lo socioeducativo, a lo que tiene que ver con la crianza, con aspectos vinculados a la nutrición, aspectos vinculados al desarrollo, a las prácticas de crianza, al respeto de la práctica de crianza, a disminuir los aspectos de violencia intrafamiliar y en el hogar de las familias, lo que busca es acompañar las medidas que llegarán a partir del 1 de enero con la votación, que finalizó hace un par de días en rendición de cuentas, de estos 50 millones de dólares que son para la inversión en primera infancia. Ahí nosotros tenemos un rol preponderante en el trabajo con el primer quintil y con las familias vulnerables, con los niños de 0 a 4, con varias medidas que el Ministerio ya está trabajando y que estamos generando un plan de primera infancia propio de nuestro Ministerio, que consta de apoyar económicamente con un bono crianza, con un valor de 2.000 pesos a las familias que tengan niños entre 0 y 4 años. También hacer un acompañamiento a ese bono crianza. Nosotros pensamos que las transferencias solamente monetarias no alcanzan, hay que hacer un acompañamiento y ahí estamos disponiendo de llevar adelante una teleasistencia para poder llegar a todos, dado que la cantidad estaría rondando entre 30.000 y 35.000 hogares. Y también todo lo que es el fortalecimiento de la Secretaría de Cuidados y las becas de inclusión social también y la cobertura CAIF que compete a INAU. Cecilia, el otro día hablábamos acá con el presidente del INAU, le preguntábamos cuánto le tocan de esos 50 millones, él nos contaba la inversión en CAIF, se va a incrementar el número, es decir, ¿cuánto le toca al MIDES de esa torta de los 50 millones y cómo se va a distribuir? Bueno, cuánto le toca al MIDES lo tendremos que ver cuando cierre ahora la rendición y sea presentada finalmente, porque la distribución en un inicio era dentro de un artículo que iba a la rendición de cuentas y después el Parlamento, con toda su libertad de poder accionar sobre eso, hizo cambios y le hizo la distribución por incisos. Nosotros estamos proyectando, para que tengan una idea, triplicar lo que es hoy el presupuesto, por ejemplo, del área de Uruguay Crece Contigo, que es una de las áreas que tengo dentro de mi dirección, y donde ahí hay 3 ejes fundamentales que nosotros vamos a desplegar. Uno es el acompañamiento en territorio y en los hogares a las poblaciones vulnerables, esto de poder llegar con información de calidad, pero trabajar en el hogar con la familia, el poder vincular a esa familia a un centro educativo de primera infancia, que se pierda ese mito o esa hipótesis que tienen las familias de que el niño cuando es bebé o es pequeño no está mejor solo con mamá o con un referente familiar que en un centro. No necesariamente es así, son las dos cosas complementarias. El amor, el apego es sumamente necesario para la crianza de los niños, pero también el desarrollo y el estímulo que se puede dar en un centro de primera infancia para nosotros es uno de los pilares. Entonces, el poder llegar a las familias vulnerables con un apoyo económico, con un acompañamiento, a las más críticas dentro del territorio y en sus hogares, a las que no podemos llegar de esa manera mediante la teleasistencia y modelos de tecnologías, que esto
nos presentó la pandemia todo esto, ¿no? Digo, el Estado no pensaba en los medios de tecnología como medios para comunicarse con las familias. Sin embargo, vamos a desplegar y vamos a hacer una medición de cómo impacta que nosotros acompañemos una familia mediante tecnologías, con mensajería, con presencia en algo que se puede denominar como un híbrido, presencia cuando se requiere, para acercarle materiales y a su vez toda una línea de apoyo económico, que dentro de ese apoyo económico hay otra línea que también pusimos importante dentro de los objetivos del Ministerio de Desarrollo Social, que es el hábitat para el desarrollo. Nosotros no concebimos que el desarrollo de la primera infancia solamente sea vinculado a que pueda estar en un centro educativo de primera infancia y que pueda recibir una transferencia, sino que también en el entorno en el que vive, ¿no? Y las poblaciones más vulnerables, todos sabemos que viven en entornos, y esto estoy llamándole al hábitat, que no acompañan a ese desarrollo. Entonces, poco sería nuestro impacto si nosotros no podemos en esas familias mitigar, por decirlo de alguna manera, situaciones como, por ejemplo, un bebé recién nacido que llega a la hora de su baño y no tienen agua caliente. Siempre se cuestionó de alguna manera, y yo fui muchas veces uno de ellos porque trabajé como médico en zonas de contexto crítico, el tema de que no existiera una contrapartida a lo que era a veces una prestación económica. Y mucha gente decía, bueno, pero esto no se trata de que estas personas tengan una mano de obra barata, obviamente que no. Esa contrapartida que yo vivía la carencia era justamente eso, que los chicos no fueran al control médico o no se les exigiera control médico y también la inserción en centros educativos. Creo que este acercamiento es fundamental, pero más allá de esos recursos económicos y lo de la teleasistencia, la presencia física de personas en territorio es fundamental con las familias. ¿Eso implica que se incorpore más personal, digo, para que puedan cumplir con estas tareas, o se va a diversificar ese rol entre centros educativos, centros de salud, asistentes sociales, etcétera? ¿Cómo se piensa trabajar en territorio? Porque yo pienso en esa teleasistencia como un mensaje que puede llegar o no puede llegar, o la familia puede estar interesada en leerlo o no, digo, porque va a pasar. Entonces, digo, ¿cómo incrementar ese contacto directo, ese trabajo directo con las familias? Ahí nosotros tenemos proyectado el ingreso de técnicos especializados en las áreas puntuales que entendemos que son las que benefician el desarrollo de la primera infancia. En el área social, fundamentalmente, porque es el Ministerio de Desarrollo Social y nosotros tenemos nuestras propias competencias para trabajar, que son la vulnerabilidad, disminuir en algún punto las malas cifras que tenemos de pobreza. También en el área de salud, en el área de nutrición, en el área de psicomotricidad, son algunas de las áreas que tal vez la gente no conoce, pero que el Ministerio tiene. Hoy tenemos equipos en el territorio de todo el país, ¿tá? Y esto no solamente no llegó con este gobierno, o sea, en esto el Uruguay tiene que sentirse realmente feliz de sostener una política pública vinculada a la primera infancia. ¿Y por qué no se logró cambiar en todo este tiempo? Porque de alguna manera estas políticas ya existían, sin embargo uno cuando ve las cifras que Claudia recién leía dice, bueno, pero ¿qué es lo que está pasando? A pesar de toda esta estructura y este trabajo, ¿no? Que ya viene de antes. Bueno, ahí tenemos en cómo medimos la pobreza. Una cosa es medirlo bajo las transferencias y otra medirlo en multidimensión, ¿no? Y la multidimensión también pone aspectos vinculados a esto que tú decías. Si esas familias acceden o no acceden a la salud, si esos niños acceden o no acceden a un centro educativo. Y eso, si bien está dentro de las mediciones, se mide lo económico solamente. Entonces, cuando medimos solamente lo económico, las cifras, a esas familias realmente lo económico no les ha ido bien, ni ahora ni antes. Ya es algo estructural en nuestro país. Entonces, sí sabemos que tenemos que tener una batería de respuestas vinculado a lo que es transferencia económica para poder levantar un poco una familia, pero no podemos desconocer que solamente con lo económico no lo hacemos. Claro. Y además, perdóname, también cómo se empatiza con la familia del niño, ¿no? Porque la puerta de entrada es el papá, la mamá, el abuelo, el hermano mayor, es decir, no es que el niño esté solo, muchas veces lo puede estar, pero en la mayoría de las oportunidades hay un contexto familiar allí. ¿Cómo es el trabajo con la familia? El trabajo con las familias se toma al referente que esté dispuesto a trabajar con la dupla que ingresa al hogar. Para que ustedes sepan, nosotros ingresamos semanalmente o quincenalmente a un hogar durante entre 9 meses y 12 meses. E incluso se puede extender en los casos donde los procesos requieran, ¿tá?
¿Y a qué me refiero cuando los procesos requieren? Cuando hay un alto riesgo o cuando el proceso está siendo tan bueno que solo falta un poquito y la decisión de los equipos es solicitarnos a los directores si pueden seguir trabajando con esas familias. Y nosotros claramente evaluando un universo que es bastante grande de familias, lo que hacemos es acceder a eso. Entonces, durante todo ese tiempo se ingresa todas las semanas trabajando objetivos puntuales. Uno de los objetivos, la salud. Otro de los objetivos, la educación. Cuando vos decís se ingresa al hogar, al hogar. Se conversa, sí, se intercambia, se está un rato, sí. Se escucha a la familia, se escucha al niño. Se hace una visita donde se está entre 45 minutos, 1 hora. Nunca es exacto el tiempo, se puede estar más, a veces se puede estar menos, todo dependiendo de la disponibilidad de la familia también. Eso es un acuerdo. En eso hay que ser muy claro y que también la gente sepa. La familia tiene el derecho a decir que no. Tú bien lo decías. Eso te iba a preguntar, si hay receptividad o no se toma como una invasión, por ejemplo, el hogar, que en muchos casos dicen, no, yo acá no quiero que se metan en mi vida y pasa. Puede pasar. Bueno, quieren desnudar los problemas internos también, que hay en la familia, ¿no? También puede pasar esos aspectos, pero la empatía de los técnicos que trabajan en el territorio, les puedo decir que muy pocas veces ocurre. ¿Y ahí cuál es el rol de esta nueva guía, ¿no? Porque sabemos que la crianza de los niños es todo un desafío, sobre todo en algunos contextos, y hay que tener en cuenta, y sobre todo lo primordial son los derechos de los niños, ¿no? Y cómo se trabaja en la diversidad de familias, ¿no? Los distintos arreglos familiares, porque no siempre hay una familia tradicional que se encarga de la crianza de los niños. ¿Qué es lo que se trata en esta guía para hablar de los roles y de los vínculos seguros de los familiares con los más pequeños? Esa guía puntualmente habla de estos arreglos familiares diferentes porque nuestra sociedad fue mutando, fue cambiando. Hoy por hoy tenemos madres solas, tenemos padres con niños a cargo, tenemos abuelos con niños a cargo, siempre buscando ese concepto de el hogar, ¿no? Lo que la guía busca es, bueno, ¿dónde es el mejor lugar en el que un niño debe de desarrollarse? En un hogar, con un ambiente saludable. Entonces esa guía ahí tiene algunos aspectos fundamentalmente en lo que es lo vincular con los niños, los roles, los aspectos de las etapas de desarrollo del niño y cómo se comporta en determinada etapa. Tiene todo un capítulo desarrollado, que esto también lo quiero mencionar. Esa guía no es una guía que la elaboraran externos. Está elaborada por los propios técnicos del territorio. Ustedes la pueden abrir. Yo hoy en el apuro, como de acá me voy para Artigas, en gira ministerial Artigas y Salto, la dejé arriba de la mesa, pero la guía al principio tiene todos sus técnicos, que son alrededor de más de 35, 40 técnicos, todos vinculados al área social, de salud, psicomotricidad, obstetras, que cada uno pusieron su conocimiento, no solamente técnico, sino la experiencia de trabajo con esas familias en las visitas. ¿Y qué es lo que esas familias nos preguntan? ¿Qué es lo que quieren saber? A veces no preguntan, lo que están esperando es información. Entonces, para nosotros es sustancial que la guía acompañe la información del trabajo de nuestros operadores, pero que también se universalice. Y cuando hablo de universalizar, es romper también con ese estigma que solamente los vulnerables son los que precisan de la consejería para la crianza. No necesariamente, todos precisamos. ¿Cómo se va a medir el impacto de esta guía? O sea, ¿cada cuánto se van a hacer puntos de corte para decir, bueno, venimos trabajando bien, mal, hay que corregir esto o aquello? Porque una vez que tenemos diagnósticos y proyectos, después tenemos que hacer medición de impacto. ¿Cómo se va a realizar? Esta guía básicamente es de información. Bien. El impacto nosotros lo medimos en el trabajo que hacemos con las familias, en los objetivos que se tienen, ya sean de salud, de educación, de nutrición, varios aspectos. Para que tengan una idea, nosotros trabajamos hasta cuestiones vinculadas al hierro en los niños. Al hierro en los niños. Al hierro en los niños, a la alimentación en la embarazada. Todos esos aspectos tomamos embarazadas en el programa. O sea que para nosotros desde la gestación ya estamos mirando la primera infancia. Por tanto, esa guía acompaña y fue pensada porque cuando asumimos el gobierno entendíamos que había un capital técnico depositado en poblaciones vulnerables, muy bien trabajado, con resultados de evaluación de impacto, como lo tiene el programa Uruguay Crece Contigo, de alta calidad y de muy buen resultado en la vida de esas familias con las que se trabaja, que lo que dijimos fue, bueno, busquemos que lo bueno se pueda reproducir. Esa siempre fue como nuestra, digamos, bandera, ¿no? Y es así que, bueno, la guía es un paso, el segundo paso es la consejería mediante otros instrumentos, el tercer paso es el fortalecimiento del territorio, porque necesitamos más técnicos en el territorio
para poder llegar a esos hogares, pero sobre todo poder llegar al universo de familias que así lo deseen, que si desean saber qué pasa con mi hijo cuando tiene 6 meses y empieza a sonreír, ¿no? O qué pasa cuando se tira al piso a los 3 años como el mío en este momento, o yo le digo, vas a pensar, y él me contesta, vas a pensar tú, ¿cómo reaccionar? Esa guía nos ayuda, y nos ayuda a todos. Cecilia, y la última, lo que hace la sostenibilidad, ¿no? Porque estamos hablando de los 0 a los 3 años, 4 años del niño. ¿Qué pasa después? Porque esos niños a los 5, a los 6, a los 7 siguen estando en un contexto vulnerable. ¿Cuál es el plan del Ministerio de Desarrollo para hacer un acompañamiento en ese sentido, ¿no? Porque sigue siendo la primera etapa de la vida. Totalmente. Nosotros ahí, en el Uruguay, la primera infancia y la infancia, hoy podríamos decir que es donde tenemos que poner todas las baterías. En este 2022, inicialmente comenzamos con el plan sobre primera infancia. ¿Por qué? Partiendo de la base de que es una medida también que acompaña a la pospandemia. Entendemos que durante la pandemia puede haber habido situaciones de mala alimentación en la gestación de las madres, situaciones que se pueden haber escapado a la no presencialidad. Violencia intrafamiliar. Violencia intrafamiliar, situaciones que se nos pueden haber escapado en la no presencialidad absoluta. Si bien nosotros desde los programas de territorio se estuvo siempre acompañando a las familias que estaban vinculadas, entendemos que la pandemia afectó porque no todos los centros estaban abiertos, los centros educativos también estaban a distancia. Todo eso hace a que nosotros busquemos que tenemos que dar respuestas diferenciadas al contexto de hoy, ¿no? Que es un contexto de salida de una crisis. Claro, pero yo te pregunto, ¿esto es hasta los 3, 4 años después se corta? ¿Cómo lo tenemos que imaginar? No, en realidad nosotros lo estamos pensando en principio primera infancia, ¿tá? O sea, todo lo que es batería, y después a las familias que son vulnerables hoy y que tienen infancia, el Ministerio tiene otros dispositivos a los cuales se los acompaña. Migran hacia otros programas. Migran hacia otros programas, que claramente este año anterior, en el 2020, lo que buscamos también en nuestra idea de reestructura ministerial fue poder hacer ese entramado de seguimiento entre un programa y otro, ¿tá? De hecho, en nuestra dirección hoy conviven 2 programas, uno vinculado a la atención familia general y uno vinculado a primera infancia. Entonces, lo que buscamos es toma el de primera infancia y en los casos donde se necesite darle continuidad, continúa el otro programa. Ahí lo que nos pueden decir es, bueno, pero eternamente van a estar en un programa, porque esa puede ser una de las críticas, ¿no? Bueno, eternamente siempre que esos niños requieran que el Estado esté, van a estar en un programa. Y tiene que ser así, porque si no sería ser omisos ante necesidades y situaciones adversas que presentan esa familia. Cecilia, gracias por venir esta mañana, que tengas buen viaje. Gracias a ustedes por recibirnos. Para Artigas. Nos vamos para Artigas y Salto. Artigas y Salto. Con la comitiva, ministro, subsecretaria. Bueno, muy Tenemos bien. Agenda por ahí. A seguir trabajando. Muchas gracias por haber compartido toda esta información esta mañana con nosotros.